A lo largo de la historia de la humanidad ha habido personajes que han intentado conocer mejor el planeta que habitamos, explorarlo, llegar a lugares nuevos, a rincones de los que no se sabía nada. Las motivaciones para estas exploraciones no siempre eran científicas. La exploración podría estar motivada por conquistar, por buscar oro, especias o tesoros. También por la popularidad o por tener un hueco en la historia. Ser los primeros en llegar al Polo Sur o al Polo Norte, ser los primeros en llegar a la cima del Everest. A los polos y a la cima del Everest se llegó en el siglo XX, pero en el siglo anterior, en el XIX, hubo una fiebre por el conocimiento de nuestro planeta motivada por la curiosidad y no tanto por colocar banderas en lugares. Los exploradores del siglo XIX, algunos muy célebres como Alexander von Humboldt o Charles Darwin, ya venían calentitos por el trabajazo que hizo el sueco Linneo en el siglo XVIII, estableciendo los términos de la taxonomía para nombrar especies. Pero, ¿cuándo se empezó a explorar el fondo del mar? En ese ferviente siglo XIX, en concreto entre 1872 y 1876, y con el apoyo de la Royal Society de Londres, la HMS Challenger, una corbeta de propulsión mixta a velas y a máquina de vapor, recorrió el planeta durante 1290 días para explorar las profundidades del océano en 360 puntos. Por aquel entonces, claro, carecían de la tecnología para meterse en las profundidades del océano y aguantar la presión, pero usando unos cabos con plomos midieron las profundidades de los océanos Atlántico, Antártico, Índico y Pacífico. Estudiaron las corrientes, tomaron mediciones de temperatura y de salinidad, y con cestas, a modo de arrastre, recogieron especies desconocidas hasta la fecha. Catalogaron nada más y nada menos que 4.717 especies animales hasta la fecha desconocidas. En esa expedición descubrieron la fosa de las Marianas, en el Pacífico. Midieron hasta 8.000 metros de profundidad, aunque luego se calculó que la fosa de las Marianas tiene cerca de 11.000 metros en sus zonas más profundas. En esta expedición de la corbeta HMS Challenger se embarcaron 270 personas, fallecieron 10 y unos 40 y tantos se quedaron por el camino. Imagino que alguno al desembarcar en alguna playa de la Polinesia se le quitaron las ganas de volver a las Islas Británicas. A pesar de las limitaciones de la expedición HMS Challenger, demostraron que en las profundidades del océano había muchas cosas interesantes por explorar. Ya a mediados del siglo XX comenzaron a aparecer sumergibles preparados para explorar el fondo de los océanos sin tripulación y con tripulación. Algunas de estas expediciones al océano profundo han sido el capricho de gente adinerada y otras, las que nos interesan, estaban organizadas con fines científicos para seguir conociendo nuestro planeta. Entre los sumergibles principalmente dedicados a la investigación, quizás el sumergible Alvin sea el más relevante, y nuestra invitada de hoy, Isabel Ferrera, investigadora del Instituto Oceanográfico de Málaga, ha sido una de las científicas que han tenido la oportunidad de sumergirse en las profundidades del océano dentro del Alvin. Como digo, el Alvin es un sumergible emblemático en las investigaciones del océano profundo. Lleva más de 50 años funcionando, pero las piezas son renovadas y mejoradas continuamente. Se podría decir que está mutando para mejorar, para adaptarse mejor a su misión de explorar las profundidades del océano. El Alvin fue el que ayudó a tomar imágenes por primera vez del Titanic hundido y a rescatar una de las bombas americanas que cayeron por accidente frente a las costas de Palomares, en Almería, en España. Isabel Ferrera llegó a Portland, Oregón, como microbióloga marina para hacer una estancia postdoctoral. En una expedición, se montó en el buque oceanográfico Atlantis sin tener la certeza de si podría hacer una inmersión dentro del Alvin. Ella estaba en la lista de las personas candidatas a bajar al fondo del mar con el Alvin, pero por protocolo, hasta la noche anterior, no dicen qué tripulantes bajan. Son 2 y el piloto. Hay gente de la expedición que se queda sin entrar en el Alvin porque fallan las condiciones del mar o del tiempo. Pero a Isabel, una noche,
Antes de cenar, le agarraron por el hombro y le dijeron: mañana bajas con el Albi. Como a ese o a esa futbolista que está en la concentración de su selección y el día antes de la final le dicen: mañana juegas. La mayoría de los científicos vivimos durante nuestra carrera momentos en los que esperamos ese toque en el hombro para decirnos que sí, que jugamos, que tenemos financiación, que podemos comprar un equipo, que nuestro artículo está aceptado para publicación, que el experimento clave ha salido. Hay días en los que toca salir a jugar y hay partidos, y días en los que toca esperar nuestra oportunidad en la grada o en el banquillo. Pero lo importante es estar dentro del barco, como estaba Isabel en el Atlantis, ser profesional, ser paciente y estar preparado para dar lo mejor de ti cuando te toque salir a jugar. Jugar a generar conocimiento y compartirlo. Raticos de Ciencia. Conversaciones con científicos y científicas. La ciencia, como la vida, se disfruta a raticos. Estamos en mi casa, o bueno, diría en nuestra casa, la de Silvia, Nerea y Lía, y ha venido de invitada, porque bueno, es vía de paso para ir a otros sitios, y nosotros estamos encantados de tenerte aquí, pero tengo el temor de que a partir de ahora la gente tenga miedo de venir a casa, porque esto de desayunar y ponerte un micrófono ahí, pues a lo mejor pues, da un poco de reparo. Estuve ayer mirando tu página web, que está muy chula, por cierto, y viendo un poco todo tu currículum, y ahí tienes pues publicaciones, expediciones donde has estado, también tienes los congresos donde has estado, y estaba mirando un poco los congresos, has estado en sitios súper chulos de congresos, y estaba pensando en qué momento, porque bueno, nosotros somos amigos, porque eres muy amiga de Silvia y aparte de compañera de profesión, y vi que estuviste en Cancún en el 2004, y ahí estuvo Silvia y estuve yo porque aprovechamos para hacer vacaciones. En el 2004 os conocíais Silvia y tú. No, de hecho nos conocimos en el Congreso de Cancún, porque Silvia estaba allá en Estados Unidos, yo acababa de terminar la tesis en España. De hecho, ese fue el congreso donde fui a presentar los resultados de mi tesis y obviamente conocía el nombre de Silvia porque, bueno, por sus investigaciones y porque al final somos pocos los que nos dedicamos a temas similares y nos conocemos todos. Yo la tenía un poco como referente y la conocí en el Congreso de Cancún. Casualidades. Yo estaba pensando, igual se cruzaron por ahí, ni siquiera... No, sí que hablamos. Y además recuerdo su presentación, que estaba ella presentando sus resultados que luego se publicaron en su propia Nature. Y... Pues en ese congreso una de las cosas que recuerdo y que a veces cuento, bueno, yo iba de acompañante, aprovechamos para hacer vacaciones, y era un hotel súper chulo donde... No sé, la noche de hotel pues valía $150, por decirte algo, ahora igual vale más. Y una anécdota que recuerdo de ese viaje es que estando en la piscina del hotel me puse a hablar con un vigilante que era nativo de Cancún, porque claro, la gente piensa en Cancún, en toda esa hilera de hoteles, pero Cancún en realidad está detrás de todo eso, y me decía que cobraba $10 en la noche. Y aquello fue como un golpe de realidad, de decir... cómo realmente estos sitios exóticos y turísticos pensamos que el dinero va para la gente de allí del lugar, pero lo que se queda ahí es muy poco. Al final son las grandes cadenas de hoteles que se llevan el dinero, ¿no? Sí, hombre, esto es muy, muy evidente y muy desigual, sobre todo en Latinoamérica y en otros lugares, pero un poco también pasa aquí, ¿no? Al final los que se hacen ricos son los grandes empresarios, los grandes hoteleros, sino el que tiene su pequeño hotel, no tan desigual, pero sí, cuando viajas por Asia y por Latinoamérica, sobre todo, pues hay este tipo de desigualdades. ¿Aprovechaste ese congreso para visitar un poquito ahí la Riviera Maya? Un poquito solo, no tuve mucho tiempo, pero, o sea, yo sí recuerdo ese congreso que claro, a mí que me gusta mucho viajar, pero me gusta ir a sitios quizás no tan turísticos, el hecho de ir a Cancún y ir a un sitio de estos no me parecía demasiado atractivo. De hecho, el congreso ofertaba como hoteles, un listado de hoteles y costaban un precio, no recuerdo cuánto era exactamente, pero al final lo que vimos es que cogiendo un paquete de estos all inclusive que la gente coge
rollo luna de miel, Sí. y había un hotel que ofertaba eso frente al Palacio de Congresos, salía muchísimo más barato que comprar el vuelo y comprar las noches de hotel Bueno. por separado. Entonces me fui a un congreso con una pulserita de estos de todo incluido, y entonces tenía el hotel enfrente del Palacio de Congresos y salía a la hora de comer y luego pues las cenas y todo incluido. Qué bueno. Y aunque es una cosa que yo, por Desde- iniciativa propia, no me iría a un sitio de estos de vacaciones, tengo que reconocer que luego Sí. hasta lo disfruté, me lo pasé bien. Sí. Y hablando de lugares o de ir a lugares donde no hay mucha gente, me viene muy bien para introducir ese viajecito que hiciste a 2.500 metros de profundidad bajo el mar. Que en realidad lo hice 2 veces. Ah, 2 veces. Sí, sí. Pensaba que había sido solo una. No, y bueno, y ese es, digamos, una de las razones por las que quería hablar contigo desde el principio. Luego, otra por la investigación que haces, porque has estado en un montón de expediciones oceanográficas. Ahora me contarás todos los sitios donde has estado y algunas anécdotas de ellos. Pero es verdad que el bajar a 2.500 metros de profundidad es algo al alcance de muy pocos. Y que conste que yo te había echado el ojo antes de que el submarino Titán iba con turistas y que este verano pues bueno, bajó a no sé en qué profundidad. Pues no se sabe, pero bajaba a ver el Titanic que está a 3.800 metros. O sea, Sí. aquí no se sabe, no sé exactamente si se sabe dónde implosionó, que Sí. es el término. Y en algún momento pues implosionó, falló algo y bueno, obviamente fue un resultado fatal y a partir de ahí empezaron a llamarte, ¿no? De medios y... Sí, bueno, la verdad es que antes de eso ya me habían hecho una entrevista ya hace unos cuantos años sobre un artículo que publicó Marta Palomo sobre científicos que se juegan la vida, ¿no? Era el titular del artículo. Y entonces hablábamos de diferentes personas que habíamos participado en expediciones con cierto riesgo, digamos. Y nada, y ahí se quedó, pues se publicó en varios periódicos y tal, y se quedó. Y sí que es verdad que ahora con las noticias del sumergible Titán en televisión, pues bueno, al final tuvo un poco más de repercusión mediática para mí, que no esperaba mucho, pero bueno, también está bien también porque te permite hablar de la ciencia también, más allá de la experiencia personal, que obviamente es impresionante, ¿no? Sí. Pues me hablabas del artículo de Marta Palomo, que aparte es una amiga común, y no sé si sabes que es la voz que hace la entradilla de Ratitos de Ciencia. Ah, pues no lo sabía, no lo había reconocido. Sí. Pues es Marta. Y eso que te escucho, ¿eh? Pues vino aquí pues con la familia, con Pablo y con los niños un día a tomar una paella y no sé si antes o después de comer le dije, vente para acá que te voy a hacer una prueba. Pues bueno, Marta Palomo, que por cierto, aparte de investigadora, pues era periodista científica y escribía súper bien, ahora lo ha dejado. Desde aquí, Marta, te lanzamos una súplica de que en algún momento vuelvas a escribir ciencia porque lo hacías súper bien. Y ese artículo está súper chulo. Y como tú dices, es un artículo para la agencia SIN que se llama Soy científico y me juego la vida, y tú estás en un apartado de esos. Entonces, tú te jugabas la vida bajando a 2.500 metros de profundidad, pero los otros que aparecían es uno que tenía que coger unas caracolas venenosas que si te picaban te mataban en 2 horas, no había manera de escaparte. Otra que trabajaba con serpientes venenosas, otra persona en aludes de nieve, tenía que hacer mediciones con el riesgo de que le cayera una luz. Luego otro de un glaciólogo en la Antártida que se abría el hielo, que se podía abrir el hielo y caerse, digamos, al mar helado en algún momento. Y otros que buceaban en la Antártida y que tenían que llevar mucho cuidado con que la foca leopardo no le mordiera. Entonces, de todos estos, ¿te sigues quedando con el riesgo de bajar a 2.500 metros de profundidad? Pues la verdad que me parece que es lo menos arriesgado de todo lo que comentas y yo no sentí miedo, no pensaba... O sea, tú te metiste al submarino no sé si la palabra submarino o sumergible sí. Y no miraste al sol como diciendo, igual es la última vez que lo veo. No, en realidad, o sea, a mí como que me ofrecieron la oportunidad de participar en la primera expedición 8 meses antes de ir. Y pasé más miedo en esos 8 meses por el desconocimiento de lo que era, que realmente una vez llegas allí, ¿no? A mí lo que me daba más miedo era me daba miedo a tener miedo a la claustrofobia, más que a que pasara algo. Es algo que no lo ha experimentado antes. Claro. Sí, que cuesta mucho imaginárselo hasta que uno no lo ve, ¿no? Entonces, la gente del laboratorio donde yo estaba haciendo mi postdoc allí habían participado en muchas expediciones previamente y sí que me explicaban y tal, y hay documentales y lo ves, pero claro, la sensación no la tienes hasta que no llegas al momento, ¿no? Sí, hay que decir que tú estabas en Portland, en Oregón. Sí. Y
¿Y por qué razón, digamos, tu laboratorio se vio involucrado en este proyecto del Alvin? Bueno, la que fue mi directora del postdoc o supervisora del postdoc es una de las expertas mundiales en el estudio de organismos termófilos, organismos que viven a altas temperaturas, tanto en sistemas terrestres como sistemas submarinos, y ella tenía su laboratorio allí. Había estado antes en la costa este de Estados Unidos y en otros sitios, pero bueno, al final era un laboratorio de referencia para el estudio de organismos termófilos. Yo cuando terminé el doctorado, digamos que no quería seguir quería seguir con el estudio de los microorganismos en la naturaleza, pero no quería seguir con el mismo tema concreto. Y bueno, fue un poco casualidad, en realidad, que hay una palabra en inglés que a mí me gusta mucho, que es el serendipity, ¿no? La serendipia, y un poco yo acabé allí por serendipia, porque siempre me había fascinado cuando hice la carrera estudiar el origen de la vida en condiciones extremas y demás. Pero bueno, aquí no hice la tesis en eso. Y al final de mi tesis, en una de las muestras que yo estaba analizando, me salían unas secuencias de ADN, ¿no? Que nosotros usamos el ADN para identificar los microorganismos, de unas cosas que se llaman Epsilon protobacteria. Y en ese momento se conocía muy poquito de estos organismos y había poca literatura, y así, bueno, buscando información, pues había varios artículos de este laboratorio de Portland. Entonces yo le escribí un correo a la que acabó siendo mi directora, diciendo si me podía mandar los PDFs de estos artículos, pues para tener más información, porque me parecía muy raro que me salieran en unos sistemas artificiales que yo estaba haciendo en el laboratorio, con muestras de aquí, del delta del Ebro, cosas que se parecían a organismos de ambientes del fondo del océano. Sí. Y entonces, si me hubiera mandado los PDFs, pues seguramente ahí se hubiera quedado la cosa y hubiera acabado trabajando en otro sitio. Sí. Pero me contestó en email y me dijo, esta es mi web, aquí están todos los PDFs de mis artículos. Entonces entré a la web y vi una señal que ponía postdoc, oferta de postdoc. Qué bueno. Para trabajar en este tema, que siempre me había parecido fascinante. Bueno. Y que nunca realmente me había planteado pues que se me daría la oportunidad. Y la verdad que nada, está terminando la tesis y bueno, una persona muy cercana a mí en ese momento me animó a escribir. Sí. Pensaba que eso sería una cosa súper competitiva y al alcance de muy poca gente, y al final escribí y nada, me pidió varias cartas de recomendación y demás, y acabé trabajando allí, ¿no? Qué bueno. Entonces, bueno, pues por eso me fui a Portland. También me pareció, luego hablando con gente, me hablaron muy bien de la ciudad y de la zona de la costa oeste de Estados Unidos y tal. Sí. ¿Tú ya sabías que ellos en sus proyectos usaban el sumergible Alvin para ir a las profundidades del océano? Yo sabía que trabajaban con el Alvin y con otros tipos de robots. Y después, cuando llegué allí, pues eso, a los 8 meses antes digamos que al laboratorio lo invitaron. A veces las expediciones las lideraba la que era mi jefa ahí, y otras veces íbamos de invitados en otros proyectos, ¿no? Entonces, en este caso, íbamos invitados por Karen Von Damme, que era de la Universidad de New Hampshire, y ella tenía una expedición, y luego pues las expediciones se construyen con un eje principal, pero después son multidisciplinares. Entonces el objetivo suyo ahí era geoquímica, entonces era la química de los fluidos hidrotermales, y entonces luego invitaba pues a gente que estudiaba otros componentes o otros aspectos de esos ecosistemas. Quizá algo que la gente no se lo imagine, porque es algo paradójico, y es que vais a estudiar bacterias o microorganismos termófilos en las profundidades del océano, que son súper frías. Y esto ocurre porque vais a sitios donde se juntan las placas tectónicas, y ahí, en esos lugares, entiendo, es donde aparecen esta especie de fumarolas acuáticas que llegan hasta 400 grados o así. Uh-huh. ¿Vosotros llegasteis a las proximidades de alguna de estas fumarolas acuáticas? Sí, claro, el ecosistema que estudiábamos es ese, se conocen las fumarolas hidrotermales, se forman alrededor de las placas, como tú has dicho, que a veces las placas en general se separan más que se juntan, o a veces una se mete debajo de la otra. Eso también hace que las comunidades que viven ahí sean diferentes, tanto la geología como la biología del sistema. Nosotros, estas dos expediciones con el Alvin fueron en la dorsal del Pacífico Este, que es una zona muy activa, que está como frente a la costa de Costa Rica, México, más o menos. Y eso estaba a 2.600 metros de profundidad, y ahí hay las chimeneas negras, ¿no? Los black smokers, que son estas estructuras que se forman cuando
el fluido hidrotermal que viene del interior de la Tierra, que se ha calentado con el magma, sube a temperatura muy alta. Entonces, cuando se mezcla con el agua de mar, que en el fondo está muy fría, hasta 2 grados, precipitan todos esos minerales que vienen con los fluidos y se forman estas estructuras. Y tú eso lo viste con tus ojitos. Lo vi, lo muestreamos, sí. De hecho, porque estudiamos los microorganismos que viven pegados a esas estructuras. Digamos que el fluido sale a 400 grados y fuera de la chimenea tienes 2 grados en el agua de mar, y entonces esas chimeneas pueden ser más o menos grandes, pueden llegar de hecho a ser torres de metros, pero en ese espacio tienes un rango muy, muy abrupto de temperatura, ¿no? Entonces claro, ahí sirve también un poco para estudiar los límites de la vida a altas temperaturas. Es un ecosistema único, claro. Sí, único y muy fascinante, la verdad. Qué bueno. Sí. Entonces vamos a reconstruir los hechos de tu bajada a las profundidades, porque yo he visto documentales del Alvin y veo cómo está hecho, que bueno, de hecho tiene casi 50 años, es sumergible, pero cada 5 años pues le van cambiando las piezas, lo van retocando y demás. Y en realidad los 2 pasajeros y un piloto vais dentro como de una bola grande de titanio. Uh-huh. Y vi cómo lo hacían, que tenía que ser una esfera perfecta, porque si no, bajo la presión, si tiene una imperfección, podía implosionar. Bueno, pasa lo que posiblemente le pasó al Titán, sí. Entonces, tú llegas, te metes en esta esfera gigante que tiene un par de ventanitas. ¿Y cuánto tardas en llegar a 2.500 metros de profundidad? Bueno, primero la esfera, más que gigante, es muy pequeña para 3 personas. No lo definiría como un sitio gigante. O sea, vamos apretadicos, sí, directamente uno encima del otro. Y además yo la primera inmersión que hice, tuve la suerte que me tocó un piloto majísimo que hizo el viaje muy especial, pero medía 2 metros. Entonces, digamos que también pues dificulta el viaje. Pues el Alvin baja por peso, no tiene autonomía vertical, y más o menos para bajar a 2.500 metros tardamos 1 hora y media. Y también 1 hora y media para subir. Y la autonomía del Alvin de ese momento, porque ahora el Alvin que hay ahora es nuevo y tiene más capacidad que en el que yo bajé, pues tiene una autonomía más o menos de 8 horas, que va con baterías, también depende mucho de las operaciones que hagas y la energía que necesites para mover los brazos y demás. Vale, o sea que pues 4 o 5 horas hay un poco de... Sí, o sea, son 8 horas, más o menos 1 hora y media de bajada, 1 hora y media de subida. A esa profundidad, claro, si bajas más, pues más, si bajas menos, menos. Y luego pues, el rato de maniobrar y muestrear, pues claro, eso son unas 4 claro, horas. Eso hablas de un piloto, porque realmente eso se pilota. Yo creo que la gente tiene la idea de que un sumergible de este tipo pues baja como si fuera un ascensor y sin más, pero claro, debajo del mar, las profundidades del océano, tienes por un lado corrientes marinas que te pueden llevar de un lado para otro, y luego tienes cordilleras, tienes montañas que tendrás que ir esquivando. ¿Tú todo ese trayecto vas viéndolo de fuera o no se dan las luces hasta que llegáis abajo del todo? No, lo primero te meten en el submarino estando en el barco y te hacen como una prueba para saber que soportas la claustrofobia, ¿vale? ¿Y esa prueba de cuánto tiempo es? No recuerdo exactamente, dejan unas horas ahí dentro. Así es. Qué divertido. Y mientras tanto te van contando un poco el funcionamiento y sobre todo el sistema de seguridad, porque claro, hay un piloto, como dices tú, no hay 2, ¿no? Como los aviones que van 2 pilotos. Entonces, si se diera la situación trágica que al piloto está incapacitado, sí, pues hay que salir de ahí de alguna manera. Entonces te enseñan la maniobra de emergencia, ¿no? Que es quizá el único momento donde tú piensas que te da un poco de miedo de pensar, bueno, esperemos que en este viaje no pase esto, ¿no? Pero nada, te dejan ahí. Después ya cuando te toca sí te toca, porque al final también en el barco hay más gente que la que puede bajar en el submarino. Y es lo que dices tú, si te daba miedo, pues los 8 meses esos que estuve pensando cómo iba a ser, tenía miedo, y una vez llegas al barco tú lo que quieres es bajar y no quieres ser el que se quede fuera de tener esa oportunidad. Aunque bueno, hubo gente que renunció porque le daba miedo a la claustrofobia. Le daba miedo a la claustrofobia o ya directamente decían que no, que estaban en la expedición en el barco pero no querían bajar. Sí. Y nada, luego pues el día que te toca, yo supongo que cada uno lo hace de una manera diferente. La jefa de campaña con la que yo participé no te lo venía a decir hasta la noche antes, por, no sé, no ilusionarte o porque siempre hay mal tiempo o por si cambiaba de opinión o lo que sea, te venía la noche antes y te decía mañana bajas tú, ¿no? Qué bueno. A las 7 de la mañana. Y te explicaba todo el plan de campaña y todo, bueno, te instruían con todo lo que tenías que hacer y ya está. Y
te levantas al día siguiente, no desayunas ni tomas café, porque otro de los miedos básicos ahí es no tener ganas de usar el baño, porque no hay. Claro. Y ya está, y al principio, los primeros 15 minutos ves luz, porque los primeros 200 metros más o menos del océano, pues ahí penetra la luz y ves el mar azul, y después ya es completa oscuridad. Y más o menos hasta que llegan a 50 metros del fondo, el piloto no enciende las luces. Pero el piloto, ¿cómo pilota en oscuridad? ¿Por radar? No, bueno, a ver, un sumergible tripulado nunca va a bajar la primera vez a buscar algo así al azar. O sea, cuando baja es porque ya sabe, ya se ha bajado antes. Normalmente esto, como funciona, es que cuando se quieren descubrir o se buscan de estos sistemas nuevos, se mandan vehículos autónomos, AUVs, que se les dicen. Entonces, son vehículos que van por el fondo, tienen sensores. Entonces, cuando detectan una señal en esos sensores que la química del agua es distinta, que suele ser porque hay un fluido hidrotermal que tiene una química diferente, lo detectan. Entonces, mapean dónde puede ser que estén estas fuentes hidrotermales. Después, bajarían una cosa que se llama el tow cam, la cámara arrastrable sería, que lo que va haciendo es, va pasando por encima y va haciendo fotos cada 30 segundos o lo que sea para intentar localizarlas. Después se bajaría un ROV, un vehículo operado remotamente, para inspeccionar la zona. Y después, en todo caso, bajaría el Alvin tripulado, digamos que tiene una ruta porque sabe dónde van, o sea, son expediciones seguras. Y además, yo tuve la suerte de bajar en el Alvin por la experiencia personal, pero a diferencia de lo del Titán, el usar el Alvin o usar otro tipo de vehículo no se decide por la experiencia personal de los científicos, hay una razón detrás, ¿no? Sí. Entonces, en este caso es porque la precisión que tiene un piloto del Alvin, o sea, un vehículo tripulado, una vez estás delante, es mucho más fina que un robot, que tú lo está enganchado con cable al barco y tú tienes unas cámaras y lo manipulas con un joystick desde el barco. Entonces, para ciertas cosas no necesitas esa precisión y para otras sí. Entonces, por ejemplo, cuando las expediciones eran lideradas por el laboratorio donde yo trabajaba, nosotros lo que necesitábamos era coger las chimeneas, trozos de roca, digamos. La precisión de un robot no tripulado era suficiente como para que desde el barco se pudieran coger. Por eso tiene unos brazos robotizados y los puedes coger. ¿Y qué esperabais ver en esas rocas? ¿Las bacterias asociadas? Claro, pero para eso tú no necesitas tanta precisión. Pero como estas expediciones en las que yo participé con el Alvin, el objetivo principal era estudiar la química de los fluidos, sí que necesitas muchísima precisión, porque claro, el fluido te sale a 400 grados y se mezcla rápidamente con el agua de mar. Entonces, los instrumentos que se usan para muestrear esos fluidos y que no estén contaminados con agua de mar, los tienes que poner como en la boca de la chimenea de forma muy precisa para ese muestreo. Vale, entonces, en esas rocas por donde salen esos fluidos de 400 grados, obviamente ahí no hay bacterias, no hay vida, hay en esas rocas. Sí, en las rocas pegadas ahí no hay la parte interna que está a 400 grados, pero en la parte externa sí. De hecho, como te decía, hay un gradiente muy marcado de temperatura. Hasta 100 grados hay muchísimos organismos, es decir, y el máximo que se ha encontrado es 121. Qué bueno, esos microorganismos, bacterias y arqueas que encontréis allí, ¿son únicos de allí o, por ejemplo, en otros sitios hidrotermales como puede ser los geyseres de Yellowstone también están o es algo único de la profundidad del océano? No, en los sistemas hidrotermales hay microorganismos termófilos, suelen ser especies diferentes porque vivir en el mar o por la presión están algunos adaptados a la presión, pero sí que digamos que son primos hermanos. Parte de la relevancia de estudiar estos organismos es que en la base del árbol de la vida, digamos, en la evolución, las ramas más cercanas al ancestro común de todos son organismos termófilos. Por eso también hay interés en el estudio de estos... Así no lo sabía. ¿Los primeros microorganismos eran termófilos? Eso sí sabe. Bueno, se cree que la vida pudo originarse, es una de las hipótesis, pudo originarse en estos ecosistemas. Hay diferentes evidencias, pero una de ellas es eso de cuando hacemos un árbol filogenético, ¿no? Como hacemos los árboles genealógicos, las ramas más cercanas a la base, a lo que el organismo extinto que sería el origen de todo, que es el LUCA, ¿no? El Last Universal Common Ancestor, son ramas de organismos hipertermófilos, termófilos y hipertermófilos. Interesante, ¿no? Porque quizá en esos ambientes termófilos eran ambientes mucho más cambiantes y por eso quizá la selección natural va mucho más rápido y por eso quizá esa rápida adaptación a la supervivencia, ¿no? No sé.
Pero bueno, lo que está claro es que la vida apareció en el mar Eso parece. y que, como hace pocos programas estuve entrevistando a Cayetano González, que es un científico que le encanta este tema y nos habló de eso, y que realmente se sabe muy poco, quizá porque esos organismos todavía funcionan con unos metabolismos muy originales y muy diferentes a los que estamos acostumbrados, y quizá por eso esos proyectos que tenéis vosotros de conocerlos un poquito mejor, ¿no? Sí, y aparte del interés científico, estos organismos también tienen aplicaciones biotecnológicas, por eso es importante la parte más aplicada, ¿no? Claro. El impacto social y económico que pueda tener las investigaciones, pues digamos que esta es fácil de justificar. Pues lo del sumergible obviamente es una pasada, el que hayas podido estar ahí, una experiencia única, y encima 2 veces, que imagino que la segunda la disfrutarías más que la primera, ¿no? ¿Es posible? Pues no. ¿Qué pasó? Eso, de hecho, ahora con toda esta repercusión sobre lo del Titán, intentaba recordar, ¿no?, sensaciones y experiencias, y me acordaba sobre todo de la primera vez, y me sorprende un poco, ¿no?, la capacidad de sorpresa humana que tenemos, ¿no?, que aunque sea una cosa tan única, una vez lo has hecho una vez, pues la segunda es repetir lo mismo. Y entonces es como, sí, me daba hasta un poco de rabia, era decir, como no me acuerdo tanto de la segunda experiencia, ¿no? Y de hecho, casi que fue mejor, porque podríamos decir que era mejor, porque lo que dices tú, en la esfera va un piloto que va en el centro, la esfera del Alvin tiene 3 puertos, ¿no? Como 3 ventanitas, que eso son pequeñas para poder soportar la presión y bajar a más profundidad. Entonces el piloto va en medio y los 2 científicos van en babor y en estribor. Entonces el protocolo es que el que tiene más experiencia va siempre en babor y el que tiene más experiencia en estribor, por como el protocolo hace posicionar al barco por seguridad, al barco sumergible, por seguridad. Entonces, claro, la primera vez yo bajé en estribor, pero la segunda vez, aunque solo tenía una experiencia, claro, no todo el mundo tiene experiencia en eso, sí. Ya era como la experta en ver el fondo del océano, sí. Y iba en el puerto de babor, que tenía mucha mejor visión. Esto del sumergible, como decía, bueno, es apasionante, pero también me parece apasionante lo que rodea esto. En realidad, el sumergible está siempre a bordo de un barco. ¿Es un barco de la Marina Americana? Ah, no, este es de Woods Hole. Es de Woods Hole, pero bueno, en realidad el propietario sí que es la Navy. Vale, que está gestionada por Woods Hole. Es un centro oceanográfico quizá de los más famosos. Sí, uno de los 2 más famosos del mundo, que está en Cape Cod. En Massachusetts. Cape Cod es Cabo Bacalao, que traducido no queda tan fácil. Pero sí, ahí está el Martha's Vineyard, ¿no? El viñedo de Martha donde iban los presidentes y los famosos americanos. Sí, sí, es una zona ahí de, digamos, residencia de verano de gente importante y demás. Pues en el Cabo Bacalao está este centro oceanográfico y tiene este barco, y el Alvin siempre está ahí. O sea, nada más que montarte en ese barco y ir a donde me has dicho que era en una zona entre México y Costa Rica, ya tenía que ser alucinante. ¿Era la primera vez que te embarcabas en una expedición de ese tipo en un barco o lo habías hecho antes? No, esa fue mi primera expedición oceanográfica, que después, bueno, me he dedicado al mundo de la oceanografía y he hecho muchas más, pero durante la tesis no había mostrado en el delta del Ebro y en lagos de Aragón, o sea que nada tan exótico. Pero no, en realidad el barco nosotros lo fuimos a coger a México. El barco, los científicos no van desde la costa este, digamos que el barco se hacen los calendarios y se juntan expediciones por zonas. Nosotros volamos a México, a Manzanillo, que es un sitio entre Puerto Vallarta y Acapulco, que son los sitios famosos de turismo internacional, y Manzanillo en realidad es famoso para el turismo de los mexicanos. Y salíamos de allí, y eran como 2 días de navegación hasta el punto de donde hacíamos las inmersiones. Estoy mirando por curiosidad esta mañana las placas tectónicas, y en esa zona está la placa del Pacífico, que es enorme, la placa de América del Norte y la de América del Sur, y donde se juntan esas 3 grandes placas hay como 3 placas pequeñitas, que claro, ahora entiendes por qué hay esa movida que hay allí de posibilidades de terremotos, porque realmente es como 3 placas pequeñitas, que las tengo por aquí apuntadas, la placa de Nazca, la placa del Caribe y la placa de Cocos, que están ahí encajadas como un Tetris, pero claro, eso es un polvorín a nivel de inestabilidad de la corteza
terrestre, ¿no? Claro, y eso además forma el famoso el Ring of Fire, ¿no? El anillo del fuego, que es pues toda la costa, tanto este como oeste del Pacífico, y de hecho la zona del oeste es mucho más caliente, digamos. Sí. La zona de las Marianas también, donde están las fallas más profundas, Japón, toda esa zona ahí. Y claro, es una de las zonas más activas en términos de sísmica y de tectónica de placas. Y... Es evidente que te gusta el mar, que te gusta el océano, te has dedicado toda tu carrera profesional a esto. Ahora mismo estás en el Instituto Oceanográfico de Málaga. Pero bueno, tú naciste en Rosas o Roses, ¿no? ¿Dónde naciste? No, yo en realidad soy andaluza. Sí, yo pensaba que... Yo nací en Ayamonte, Huelva. ¿A qué edad te fuiste? Pues con 6 meses más o menos, o un año. Sí, mis padres son de los muchos andaluces que emigraron a Cataluña en los años 70. Yo no sabía, pensaba que habían nacido allí. Entonces tuviste una infancia con traje de flamenca, seguro. No, porque tampoco son mis padres muy folclóricos o muy tradicionales en ese sentido, sí. Y también hicieron mucho el esfuerzo de que nos integráramos y nos adaptáramos a la vida aquí, porque claro, al final yo crecí en un pueblo de l'Empordà, muy catalán. Sí. Y bueno, entonces sí, pero tenía esa mezcla de crecía en el Empordà, pero luego los veranos los pasaba en Isla Cristina, que es el pueblo de mis padres sí. en Huelva. Bueno, pueblo marinero, además. Mi madre le regaló a Nerea un traje de flamenca y ahí está en el armario. Yo creo que no me he puesto nunca ninguno. Pero digamos que has hecho tu vida en Cataluña. En Cataluña, hiciste aquí la tesis en Barcelona, ahora estás como yo en Málaga, pero entre medias has estado en muchísimos sitios, muy interesante, has viajado un montón. Has estado en el Mar Rojo, en el Triángulo de las Bermudas, en Hawái, en el Parque de Yellowstone, has estado en la Antártida. ¿Qué te queda por visitar? Bueno, ¿Hay algo que tengas ahí entre ceja y ceja y quiero ir a este lugar? Sí, me quedan muchos sitios. Me gusta mucho viajar y he podido mezclar, digamos, mi pasión personal con mi trabajo, porque me dedico a la ciencia, pero tengo la suerte de hacer una ciencia que me permite llegar a lugares que de otra manera no podría, ¿no? Pero sí, tengo entre ceja a ceja ir al Ártico. Además, antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Obviamente hay cosas en el Ártico que no están en la Antártida, pero ¿qué es lo que te atrae especialmente del Ártico? Bueno, los sitios polares tienen su atractivo de por sí, ¿no? Y además es un sitio que sabemos que es tan sensible, ¿no?, al cambio climático que, o sea, quizás desaparezca antes de que yo me muera, digamos, ¿no? Sí. Entonces poder ver con tus propios ojos y explorar, porque cuando vamos a estos viajes no solo los vemos como turistas, los exploramos y participamos en las investigaciones. Entonces eso también es una motivación muy potente, ¿no? Sí, porque entonces, mucha gente lo sabe, pero a lo mejor hay gente que no es consciente de eso, de que igual que la Antártida es un continente helado, digamos que si se va todo el hielo quedará a la superficie terrestre, pero en el Ártico no ocurre eso, como tú dices, es un paisaje muy, muy cambiante y muy amenazado, ¿no? Y de esos lugares que he mencionado, Mar Rojo, Triángulo de las Bermudas, Hawái, Yellowstone, la Antártida, háblame de un lugar especialmente bonito en cuanto a paisaje, porque muchas veces vas a lugares y las condiciones climáticas o tu estado incluso personal hace que no lo disfrutes tanto, ¿no? Pero a lo mejor hay otro que le tienes un recuerdo especial. Sí, a ver, yo los recuerdos más especiales son de las inmersiones que hice al fondo del océano, a ver esos ecosistemas, es único, ¿no? Luego cuando hemos estado en expediciones oceanográficas en el medio del océano, por decirlo así, al final lo que estás es rodeado de agua de mar 360 grados y sí que cada sitio tiene su luz y demás, pero que en realidad el océano abierto es muy pobre y ves muy pocas cosas. O sea, puedes estar 30 días en una expedición y no ver una ballena. Entonces, la expedición a la Antártida sí que es distinta en ese sentido porque ves muchos icebergs y ves mucha fauna y es como mucho más, dejando aparte la ciencia, en lo que es la experiencia personal allí, pues es mucho más dinámica, ¿no? Porque tú estás haciendo tu muestreo y entonces suena por el altavoz ballena a estribor y todo el mundo corriendo o foca leopardo a babor y entonces claro, la Antártida es un sitio especial, sí. Y luego no oceanográfica, pero o sea, recuerdo mucho los viajes a Yellowstone. Yellowstone es un sitio impresionante, tiene 2/3 de todas
la actividad termal continental del planeta, y tienes todo tipo de diferentes fuentes termales muy variadas, geysers muy altos, fuentes de diferentes colores, tipos, donde viven diferentes organismos, y también para los microbiólogos es como un sitio especial, ¿no? Porque ahí es donde se aisló el Thermus aquaticus, que dio lugar al ataque polimerasa y a la famosa PCR, que nos iba a decir que hoy en día sería un término que conoce todo el mundo, ¿no? A cuenta de la COVID. Pues en Yellowstone yo recuerdo haber visto imágenes de un turismo brutal de colas de como una caravana de coches pasando por esos lugares tan idílicos. Imagino que tú como científica sí que tendrías acceso a lugares o a zonas. Claro, la parte transitable del parque para los turistas es una parte muy pequeña. O sea, Yellowstone es más grande que toda Cataluña. Es muy grande. Y nosotros lo que teníamos era un permiso científico y podíamos acceder a zonas fuera del circuito turístico y para zonas donde no pasa nadie. De hecho, ahí realmente igual sí que era más peligroso de esas expediciones, porque ahí hay osos, entonces tenías que ir en fila india y el que iba delante y el que iba detrás tenía que ir con el spray antiosos, ¿no? Por si eras atacado por un oso. Sí. Y luego hay muchas zonas, que al ser una zona hidrotermal hay muchas zonas que son inestables, ¿no? Que pues como el hielo de la Antártida, no sé, se puede abrir, ¿no? Lo que hablábamos antes de sitios de riesgo, pues aquí había zonas que son muy inestables y de hecho una de las fuentes termales que mostrábamos se llama Scary Spring, la fuente del miedo, y el miedo básicamente no era por la fuente, sino por el acceso hasta llegar hasta allí, porque era acceso peligroso, y ahí yo sí que pasé miedo. ¿Acceso peligroso en qué sentido? Pues una zona muy, muy inaccesible, entonces tenías que con caídas verticales a los lados. Pasar por zonas muy inestables, calientes, que bueno, siempre había riesgo de que se pudieran abrir, ¿no? y caer, y luego, sobre todo en invierno, porque en verano hace calor, pero mostrábamos en invierno y en verano, y en invierno pues teníamos que ir con los esquís de esquí de fondo y raquetas y demás, y pues pasar por zonas con mucha pendiente vertical y demás, donde tú piensas, y hielo, ¿no? Que si resbalas, pues igual te caes y no... No muy relajado eso. No. Y con el spray antiosos. No, delante y detrás. El spray antiosos no acabo de verlo, ¿eh? Creo que es que le dicen bear spray. Pero le dicen bear spray, no sé, spray antiosos, creo que es como un gas pimienta. Es pues si el oso te ataca le echas el spray, entonces... Pero cuando está cerca, claro, o sea que no quieres usarlo en principio, ¿no? No, claro, no quieres usarlo, pero hay que llevarlo, de hecho. Y recomiendan, incluso aunque no vayas a las zonas no accesibles o exclusivas para los científicos, cuando vas de turista y te sales un poco de la carretera, digamos, de Yellowstone y haces excursiones por el parque, te recomiendan que lleves spray antiosos. Claro. Pues bueno, hemos empezado con una actividad de riesgo que es bajar a 2.500 metros de profundidad. Me falta uno importante que lo he escuchado alguna vez, y es que cuando estabais de expedición por el Mar Rojo, hubo una época donde era frente a las costas de Somalia, más o menos, donde había peligro de ataque de piratas. Uh-huh. Cuéntame eso. ¿Realmente era un peligro real? Pues sí, o al menos se consideraba un peligro real. Yo participé en el tramo del Mar Rojo de la expedición Tara Oceans, que dio la vuelta al mundo y, bueno, por todos los océanos. Y de hecho hubo mucho debate ahí si ese tramo de la expedición tenían que ir científicos o no, porque era una época en la que había mucho ataque pirata, no tanto en el Mar Rojo, pero sino ya en el Golfo de Adén y el Índico, ¿no? Ya abriendo lo que abre al Océano Índico. Y bueno, al final se decidió que en el Mar Rojo sí, el tramo siguiente, de hecho no habían científicos, iban militares franceses custodiando el barco. Pero en ese tramo sí que al final se decidió que íbamos. Entonces salimos de Egipto, fuimos a Jeddah, Arabia Saudí, y después de salir de Arabia Saudí, la siguiente parada era Djibouti, que está al lado de Somalia. Y ahí ya nos hizo una charla el capitán y nos dijo que no íbamos a muestrear, solo íbamos a navegar, porque parar el barco era demasiado arriesgado, porque los piratas estaban entrando por el Golfo de Adén hacia el Mar Rojo y que había riesgo. El Tara, por cómo es el barco, es un barco muy fácil de abordar, digamos. Sí. Y entonces por seguridad se decidió que no pudimos trabajar. La parte sur del Mar Rojo no está muestreada por esa razón.
Y de hecho sí había riesgo porque los científicos por la noche teníamos que hacer turnos y estar en el puente, ayudar a la tripulación y a observar, a buscar piratas. Uh-huh. Porque los piratas no llevan la luz encendida. Claro. Entonces, no llevan una bandera. No. Entonces, básicamente tú tenías que mirar el radar y localizar todos los puntos que veías en el radar con sus luces, con los prismáticos. Entonces, en el momento que vieras algo en el radar que no llevaba las luces encendidas, pues podía ser un barco pirata. Vale. Por suerte no lo encontramos, pero sí que fue, bueno, tenso. Tenso, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues después de estos 3 cositas que me has dicho, de expediciones peligrosas, el sumergible, Yellowstone y los piratas en el Mar Rojo, imagino que meterte en el Triángulo de las Bermudas esto era nada, esto era una tontería, ¿no? Cuéntame algo de esto, porque ahí lo que se dice que se han estrellado o han desaparecido aviones, ¿no? Pero esto hace ya muchos años. Sí, la verdad que yo no soy una experta en eso, pero a Bermuda fui porque en otro tramo del Tara que salí de Nueva York y fuimos hasta Bermuda, y entonces cruzas el mar de los Sargazos, que es un mar, que es el único mar que no tiene continente alrededor, que es un mar dentro del océano Atlántico. Entonces, ¿Y eso cómo es? ¿Por las corrientes? Es una masa de agua diferente a lo que tiene alrededor. Entonces tú vienes de Nueva York, además era febrero, era invierno, hacía frío, el agua estaba fría y de repente, sin ver ningún tipo de frontera de tierra, pasas a estar el agua a 22 grados y un clima pues tropical, básicamente, ¿no? Qué bueno. Entonces, el mar de los Sargazos está cerca de Bermuda y lo que dicen, que parte de por qué se podían desaparecer barcos ahí, sobre todo antiguamente, es que, claro, los barcos venían navegando sin motor, ¿no? A vela por el Atlántico, siguiendo las corrientes y los vientos y tal, y de repente se encontraban en un sitio que el agua estaba mucho más calmada, había menos viento, y se quedaban como atrapados allí, ya. Y entonces morían porque de agua, de sed. Qué bueno. Es una de las historias que cuentan, pero vaya, ya no soy una experta a Iker Jiménez sobre todo. Bueno, a Iker Jiménez, que me entrevistó con es verdad. Con lo del Titán, sí. Lo estoy mirando en Twitter eso, cuando te entrevistó Iker Jiménez, y luego los comentarios de la gente era como quejándose que te habían interrumpido mucho por publicidad o algo así. La verdad es que no vi los comentarios en Twitter, pero sí que me tuvieron mucho tiempo en espera. En espera, ¿no? Sí. Publicidad. Reconozco que yo no conocía el programa, cuando me llamaron para entrevistarme. Era el programa de Iker Jiménez. Sí. Y entonces, pero no el Cuarto Milenio, otro programa que hace entre semana, no sé. Pero yo reconozco que no sabía quién era. Sí. Y no sé si igual hubiera aceptado la entrevista. Ya. Sí. Imagínate, sería un poco morbosa, ¿no? La entrevista. No, la verdad que no. Que me trató bastante bien y me gustó la entrevista. Sí, a ver. Buscando información y curiosidades. Claro, en ese momento era la noticia caliente, era la implosión del Titán, y quería además saber por la experiencia personal de cómo es bajar el sumergible que la ciencia, pero bueno, eso también luego derivó a otras entrevistas de radio y demás que me hicieron que me entrevistaron más preguntando por la ciencia. Tengo 2 cositas en mente de las que quiero hablar antes de terminar. No quiero abusar demasiado de tu tiempo porque estamos en sábado y tengo que disfrutar un sábado soleado en Barcelona. Uh-huh. Una es esto de la experiencia personal de bajar a las profundidades. Me ha venido a la cabeza el director de cine John Cameron, que fue el que dirigió Titanic y que alquiló el Alvin para bajar a ver el Titanic, ¿no? Y de hecho no sé si fue en ese mismo viaje que claro, se tomaron, o previamente el Alvin ya había tomado imágenes del Titanic. Por primera vez se grabó un poquito porque el Titanic se había descubierto antes dónde estaba hundido, pero fue el Alvin el que bajó a tomar imágenes de todo esto, ¿no? Sí, no sé muy bien la historia concreta del descubrimiento del Titanic, pero sé que, o sea, en Butch, como has dicho, está el Atlantis, es el barco que lleva el Alvin, y luego hay otro barco que es el North, que es como el barco hermano del Atlantis, pero que no lleva sumergible, y lo estaban buscando porque sabían que era esa zona y tenían sospecha que lo habían encontrado, pero creo que fue el North quien tuvo las primeras evidencias de dónde podía estar, y después bajó el Alvin a grabar las primeras imágenes. Y James Cameron lo alquiló antes de hacer su película, y de hecho James Cameron es un fanático de las profundidades del océano, creo, a cuenta de eso, y después se ha construido su propio sumergible para viajar al fondo del océano. Eso he leído, ¿no? Bueno, le he llamado John, perdona, James.
Pues James Cameron, como dices, después se le conoce como filántropo porque se construyó ese... Tengo por aquí anotado cómo se llamaba. El Deep Challenger. Deep Challenger. Se construyó este sumergible que solo cabe una persona y bajó hasta 8.300 metros de profundidad. A la fosa de las Marianas bajó, sí. Y creo que solo hay 3 o 4 personas que han bajado ahí. Digo filántropo porque después de que él bajó y lo vio una vez y se hizo el selfie, pues ya lo donó a la ciencia, ¿no? Quizá por eso se llama filántropo. En Wikipedia aparece como filántropo. Bueno, no, yo no creo que lo haya donado a la ciencia. Otra cosa es que permita usarlo o alquilarlo, no sé exactamente los términos, pero de hecho, bueno, tiene su punto de controversia, ¿no? El que gente muy rica, con sus fortunas, se hagan estas cosas y para vivir su experiencia personal, que es totalmente respetable, pero también podrían donar parte de ese dinero, ¿no? Para que se usaran para la ciencia. Entonces, bueno, yo lo definiría como una cosa... In between. Sí, porque ya te digo, él en Wikipedia aparece como, lo han nombrado como filántropo. Dinero tiene, porque bueno, aparte de Titanic, que es la más taquillera de la historia, hizo Avatar, Terminator. Y después, o sea, mira, para mí lo más relevante de su afición por esto es que después de usar el Alvin para ver el Titanic y tal, pues supongo que investigaría también el trabajo del Alvin y se fascinó por estos sistemas de fumarolas hidrotermales y hizo un documental que se pasa en los cines IMAX que se llama Aliens of the Deep, o Aliens de las profundidades, y entonces tiene su parte más de documental, divulgativo. Y bueno, ya lo último con lo que quería terminar es un poco en lo que estás trabajando ahora y lo que haces, porque bueno, haces cosas muy diversas. Bueno, tu página web la pondré abajo del podcast para que la gente la verdad que la tengo un poco desactualizada, la página web. Eso siempre... O sea que realmente lo más reciente no está ahí. Pero sí que hemos empezado hablando de Málaga y al final después hemos derivado y no... Pues mira, esto normalmente suele tardar un mes o así en subirlo, o sea, tiene un mes para actualizarla con las publicaciones. Vale. Pero bueno, aún así hay mucha información. Y lo primero que te quería decir es que yo sabía por Silvia que cuando te fuiste a Málaga te estaba yendo muy bien, te hiciste un lugar, has creado tu grupo, con lo difícil que es, digamos, arrancar, ¿no? Uh-huh. Y me puse ayer en el PubMed a ver tus publicaciones y veo que ya tienes publicaciones de última que son muy buenas, porque yo, aunque no sea de ese campo, yo sé cuáles son las revistas buenas y respetables de ese campo por Silvia, ¿no? Sí. Y pues bueno, pues el ISME Journal, los Apply Environmental, el Microbiology, bla, bla, son revistas muy respetadas y en los últimos años tienes unos cuantos papers ahí, tú de última, de seniors. Entonces, te doy la enhorabuena por eso, porque es la época quizás más difícil de la carrera científica, ¿no? Tú estás trabajando en proyectos, digamos, de otros, aunque con más o menos autonomía, pero de pronto te quedas sola y tienes que tirar para adelante y la verdad es que me causa mucho orgullo y satisfacción el ver que lo estás haciendo muy bien y que, gracias. Y que estás mostrando. ¿Cómo ha sido esta transición? Obviamente, imagino que has tenido que pelear mucho y a nivel de echarle muchas horas a... Sí, así no ha sido fácil porque, claro, yo venía de trabajar en el Instituto de Ciencias del Mar 10 años en un sitio donde hay un grupo, o sea, mi campo, digamos, que sería la ecología de microorganismos marinos, aunque toque diferentes ambientes y demás, pero como es el paraguas, ¿no?, de mi investigación, en un grupo muy potente, y llegué a un centro donde no había nadie trabajando con microorganismos marinos. Entonces, no empezaban sola, porque sí que me he integrado en un grupo que trabaja con plancton. Pues las bacterias, que serían mi campo de estudio, son parte del plancton, pero también el fitoplancton y el zooplancton, otros componentes, y en el instituto, en el Centro Oceanográfico de Málaga, esa línea más amplia sí que estaba, pero es verdad que con lo mío propio, digamos, sí que he empezado de cero, ¿no? Entonces, bueno, no ha sido fácil, tampoco lo facilitó que yo llegué un año antes de la COVID. Vaya, entonces la COVID también no había pensado en eso. Sí. O sea, que llevo 4 años largos, pero cuenta 2 sobre todo, pues han sido muy difíciles. Al final también sí que es verdad que empiezas sola, pero la ciencia se hace en equipo y se hace en grupo, y yo también todavía tengo mucha inercia de los trabajos que tenía en Barcelona, que también es parte de la razón por las que vengo con frecuencia aquí. Y bueno, eso, la transición ayuda en términos de productividad, ¿no? Porque sabemos que siempre hay
Claro. Estos proyectos de ecología sobre todo son largos, ¿no? Son trabajos que se tardan años en sacar. Y ahora pues así ha sido pues un cambio sobre todo de pasar tú a escribir proyectos, a conseguir financiación, a comprar equipos, porque también venía de un sitio muy bien dotado en lo que yo necesito, digamos, para mis investigaciones, a tener que comprar ya dirigir a otros científicos con sus historias personales. Sí. Y atraer gente también, que claro, Barcelona y el ICM es una ciudad muy atractiva, y Málaga también lo está siendo cada vez más, pero el instituto está en Fuengirola, no está en Málaga. Ahora de hecho nos han construido un centro oceanográfico nuevo, que esperemos que se pueda inaugurar pronto, y también creo que eso lo hará más atractivo para atraer talento y atraer gente que quiera venir a trabajar allí. Uno de los problemas que hay cuando llega el momento este que decía, en el que te quedas solo y tú tienes que escribir tus propios proyectos y empezar a crear tu grupo y tu propia inercia, es encontrar un nicho de trabajo, trabajar en algo en lo que no se esté trabajando ya y sea interesante, lo cual es súper complicado. Entonces, lo que he visto también en tus publicaciones es que trabajas bastante la ecología microbiana desde el punto de vista de la temporalidad, que eso es muy interesante. Y claro, muestrear en distintas épocas del año o durante una serie de años es algo complicado, y igual que no existe una serie de animales en la naturaleza en X temporada, o no existen ciertos peces en el mar porque los pescadores pescan lo que toca en cada temporada, pues con las bacterias imagino que pasará lo mismo, ¿no? Es un sitio donde te quieres hacer un poco hueco, porque eso también será un poco agotador el tener que muestrear siempre por temporadas, ¿no? Sí, más que agotador también es como muy difícil mantenerlo en el tiempo, ¿no? Las fuentes de financiación y demás, pero sí que en ese sentido ha sido como un encaje bueno entre la experiencia que yo tenía trabajando en eso aquí en Barcelona, sobre todo con la serie temporal del Observatorio Microbiano de la Bahía de Blanes, que se mantiene desde aquí de Barcelona, a llegar al Instituto Español de Oceanografía, que si algo le caracteriza son sus programas de observación. El IEO lleva mucho tiempo invirtiendo muchísimo en mantener programas de observación que son muy importantes para después poder predecir, ¿no? Entonces, monitoreo, ¿no? Sí, tiene varios programas de observación de diferentes tipos, pero tiene sobre todo programas radiales y que son pues eso, transectos desde costa a mar abierto en diferentes puntos de la península, que llevan 30 años muestreándose para diferentes variables. Sí. Y entonces, claro, me ha permitido también acoplarme a varios de esos programas de observación, sobre todo, ahora estoy trabajando sobre todo en el Mar Menor, en el monitoreo del Mar Menor, y también en el programa que se llama SMARES, que es la evaluación de la eutrofización en la costa del Mediterráneo, y son campañas que se repiten normalmente trimestralmente, 4 veces al año. Es un esfuerzo humano y económico increíble, porque es que la oceanografía es cara, pero tiene un valor incalculable, y también me ha permitido acoplarme a esos sistemas y empezar a coger muestras para las investigaciones que a mí me interesan, ya no solo que a mí me interesan, sino que yo también el conocimiento que yo genere puede revertir, digamos, en esos programas de monitorización y de asesoramiento. Porque igual que hay pescado de temporada, hay bacterias de temporada. Pues lo que se ve sobre todo en los ecosistemas templados, ¿no? Que es donde nosotros estamos, donde las estaciones del año son muy marcadas, es que sí, que hay unos cambios muy bruscos de las especies que viven en cada día del año, digamos. Y de hecho, bueno, hay la broma esta, que hay sistemas que son muy estables, que de hecho si me das la lista de especies de bacterias que hay, te puedo decir el día del año que es. Bueno. Porque se repiten ya cuando hay series temporales de 10 años, 20 años, y ves que hay esa recurrencia, ¿no? Interesante. Y de hecho, por ejemplo, esto es una cosa que no se ve de momento con el programa que llevamos, no se ve en el Mar Menor, no se ve esa repetición a lo largo del tiempo, un poco porque es un sistema alterado, ¿no? Claro. Entonces, claro, si las bacterias son de temporada, el plancton es de temporada, eso quizás sea una de las razones que determina la temporada de las otras cosas que están encima en la cadena trófica, ¿no? Claro, ya se está en la base de la cadena trófica y todo está relacionado. En el fondo todo está conectado, o sea que sí, la dinámica de las poblaciones, las grandes y las pequeñas, pues cada uno tiene su propia dinámica, pero a la vez están todas interconectadas, ¿no? Vale. Otra cosa que tenía aquí anotada es que has estado
frente al volcán de La Palma en el 2021, cuando se puso en erupción. Y esto viene por un artículo que vi tuyo, imagino, en el cual vosotros estudiasteis el efecto que tenía en el ambiente acuático la erupción de un volcán submarino en la isla del Hierro. Primero, bueno, me gustaría que me contaras algo de esa experiencia, tuvo que ser impresionante, alucinante. Y segundo es que, claro, el efecto de que la lava caiga al mar tendría un efecto X que se podría correlacionar con el efecto que hizo el volcán submarino en el Hierro unos años antes. ¿O estáis trabajando en ello? A ver, son dos temas muy diferentes, ¿vale? El volcán del Hierro, que ya tiene 12 años, pues es un volcán submarino. Fue una erupción que primero provoca una catástrofe, digamos, del ecosistema, ¿no? Este no tuvo tanto impacto económico o social en la isla, pero sí que pues, es una perturbación natural muy fuerte, y después el volcán sigue activo tiempo y de hecho ahora está en fase de desgasificación, todavía emana gases, no está tan caliente y tal, entonces esto produce unos cambios a largo plazo y se forma un ecosistema nuevo permanente, digamos, ¿no? El tema de La Palma es diferente porque es un volcán en el continente que obviamente pues eso fue muy catastrófico para la isla, para la gente. El Instituto Español de Oceanografía organizó una campaña de emergencia porque se preveía que la lava podía llegar al mar y un poco para evaluar los efectos de esa lava al mar. Llegó, ¿no? Y llegó, sí, la verdad, eso fue una de estas experiencias también de que te llaman un miércoles a las 10 de la noche y te preguntan si al día siguiente puedes estar en Canarias. y ahí pues lo que vimos es eso, y conseguimos llegar antes y entonces pudimos monitorizar un poquito antes y durante, y de hecho después hubo una segunda campaña. Entonces, como dices, estamos trabajando en ello, sí que hay resultados, informes, pero estamos ahora preparando una publicación, pero digamos que el efecto es más efímero, o sea, es en el momento, claro. y después... En función de cosas, de repente, o cargarse sí, un pequeño ecosistema. Estas perturbaciones naturales en realidad tienen dos vertientes, o sea, sí que son una catástrofe, pero a la vez es el nacimiento de un nuevo ecosistema. Ya. O sea, la lava ha formado el delta de lava, que tiene una parte aérea y tiene una parte submarina, y aunque causó daño en las especies y en el fondo, ahora es un nuevo ecosistema que está poblado y que se ha visto además que se ha recuperado y han venido nuevos organismos a vivir allí, ¿no? Entonces tiene su... Sí. Es como destrucción de la vida para generar otra vida, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora ya de verdad la última, y es una pregunta un poco compleja, o sea, tómate todo el tiempo que necesites, y es ¿qué pregunta científica te gustaría resolver o tener medio resuelta dentro de 5 años? Take your time. A ver, esto es un poco más técnico, digamos, pero en lo que he venido trabajando en los últimos años, o una de las cosas en las que he venido trabajando, es en el estudio de unas bacterias que se llaman fotoheterotróficas, o le podríamos decir mixotróficas, y un poco para definirlo, digamos que no son ni planta ni animal, ¿no? Los microorganismos se clasificaban como fotosintéticos o heterotróficos, que es tipo planta o tipo animal, y en el año 2000 se descubrieron que hay bacterias mixotróficas. El ejemplo que muchas veces se pone es el del coche híbrido, ¿no? O sea, pueden usar la electricidad o pueden usar el gasoil, el petróleo, vaya. Entonces, esto os parecía que era una cosa anecdótica, y después se ha visto que en realidad el 80% de las bacterias marinas pueden ser mixotróficas. Hay dos tipos y yo como que me especializaba en el estudio de uno. O sea, primero, porque hay unas que son así y otras que no, porque si es una ventaja, porque no lo tienen todas, pero bueno, eso es porque la naturaleza no puede hacer todo lo mismo, porque cada una tiene que ocupar un nicho y la naturaleza se diversifica. Pero la pregunta es que si tienen esta ventaja que pueden usar tanto la electricidad, digamos, como, o sea, la luz como la materia orgánica, se especuló mucho de que tendrían una ventaja ecológica frente a otras, que crecerían más rápido, estarían en zonas donde hubiera menos recursos y demás. Y eso es como, no se acaba de entender muy bien, y hay mucha teoría y muchos experimentos de laboratorio que lo demuestran, pero después es muy difícil demostrar su ventaja en el ecosistema natural. Sería interesante
relacionarlo con la temporalidad también, quizás. Sí, hemos hecho estudios de temporalidad y vemos que cambian las especies y demás, pero me gustaría un poco aclarar más la parte metabólica, ¿no? Y funcional de qué papel ecológico tienen estas bacterias en el ecosistema y realmente qué ventaja tienen frente a otras. Bueno, porque son relevantes al utilizar la materia orgánica de la luz, pues tienen su papel en el ciclo de carbono en el océano, que tiene una relación con el clima, ¿no? Y con el cambio climático. Entonces sí que me gustaría poder aportar un poquito más de conocimiento a ese campo. Y la ventaja de que si utilizan la luz no te tienes que meter a 2.500 metros. Claro, he pasado de las profundidades a las superficies, sí. Pero igual de interesantes, claro. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer y nada, vamos por ahí a buscar a Silvia y a pasearnos un poquito. Aprovechar Barcelona que la echo de menos. ¿Sí? Sí, mucho. Fíjate que las grandes ciudades generan ese amor-odio a veces, ¿no? Sí que es verdad que se echan cosas de menos, pero hay veces que también te asfixian un poco, ¿no? Bueno, supongo que al final lo que echo más de menos es la gente. Claro. que son muchos años aquí y gente, pues, amistades muy longevas, ¿no? Sí. Y sí, cuando vengo aquí siempre me siento a gusto, claro. Sí. Pues mira, hablando de amistades, mira, sí, Silvia, ven para acá. Vas a cerrar el capítulo. ¿Tienes alguna pregunta para la doctora Ferrera? La doctora Ferrera, ¿cuándo va a ser el próximo proyecto que trabajemos juntos? Pues he contado que lo que yo todavía quiero ver es el Ártico, así que cuando me invites al Ártico. Pues tomamos nota de eso y nada, mil gracias de nuevo. Gracias a ti, Julián. Mira, ya son time. Hasta aquí, Ráticos de Ciencia. Te esperamos en el próximo podcast.